llegar temprano, a pesar de que tenemos en el registro la casa llena, todavía tenemos algunos espacios por allí que seguramente se van a ir llenando a lo largo de la mañana. Vamos a tratar de hacer de este un encuentro productivo, un encuentro en donde se generen conversaciones que nos sirvan a todos, donde se generen reflexiones, donde podamos hablar de los temas que nos preocupan, de los temas que eventualmente vemos como grandes oportunidades o que eventualmente vemos como posibilidades nosotros de ir fortaleciendo a estos sectores que son los sectores que son la base y la columna vertebral realmente del desarrollo del país. Como ustedes lo saben, ya desde hace varios años tenemos a los dos temas, digamos, completamente unidos en razón de que existen razones obvias, digamos, o existen motivaciones obvias para decir que realmente funcionan en tándem frente a la economía y funcionan en tándem frente al Estado y funcionan en tándem también, por supuesto, frente al sector empresarial y frente al sector productivo. Ha sido un éxito que hayamos nosotros logrado unir esas dos conversaciones porque de alguna forma son totalmente complementarias y desde el punto de vista de lo internacional, desde el punto de vista de las capacidades que tengamos nosotros de aprender y de tomar las mejores prácticas del resto del mundo, pues tenemos una posibilidad única, digamos, de poder nosotros hacer esta conversación, digamos, lo más sinérgica posible. Quiero saludar especialmente a Santiago Rojas, que nos está acompañando el día de hoy. Santiago, además exministro y director de la DIAN, amigo. Hoy en día trabaja y es el gerente regional de la CAF para la región norte, de manera que bienvenido Santiago, bienvenido a tu tierra además, muchas gracias. El doctor Ginás, que lo estaba oyendo hablar ahorita por Blue Radio y creo que no ha llegado, que creo que no ha entrado el director de la DIAN, pero con quien contaremos, digamos, seguramente muy pronto y contaremos con quien contamos con su presencia. Todos los directores y los representantes, digamos, de las zonas francas, del sector logístico, del sector portuario, de los gremios, colegas asistentes el día de hoy, a los directores de las cámaras de la ANDI, de las cámaras de zona franca, marítima y portuaria, la gerencia de logística. Realmente para nosotros, digamos, este es un momento diría yo, de intercambio intelectual y de intercambio profesional, de manera que la presencia de todos ustedes es supremamente importante. En la presentación que tengo para ustedes el día de hoy, quiero hablar de varias cosas. Quiero hacer énfasis, aunque luego veremos en el conversatorio que tenemos con Sandra Borda, que está aquí presente también, y con Santiago, vamos a dedicarnos a ver un poco el tema de la geopolítica y de cómo están las cosas políticas en este momento y cómo la política puede influenciar en este momento desde el punto de vista internacional lo que está sucediendo en nuestro continente, lo que está sucediendo en nuestras economías. Quiero en todo caso generar, digamos, algunas referencias de marco general que seguramente nos van a servir para dar toda la discusión de este par de días. De manera que quiero arrancar con una pasada somera sobre el panorama internacional y poder decirles a ustedes y poder llamarles la atención sobre cosas que en este momento están sin duda alguna generando preocupaciones y están generando preguntas en términos de lo que sucede en las economías y en las sociedades, digamos, y en la interrelación entre ellas. Cuando nosotros le damos una mirada a qué es lo que está preocupando en este momento, de acuerdo con la encuesta que hace el web dentro de los principales CEOs del mundo, nos encontramos con que de número uno está en este momento el escalamiento de los conflictos entre países, el escalamiento de los conflictos entre sociedades. Es verdad, y algunos internacionalistas así lo dicen y así lo resaltan, que probablemente este año 2024 que acaba de pasar sea el año más complejo en términos de temas, en términos de roces internacionales, algunos de cuyos roces se han convertido realmente en conflictos muy violentos. Eso le preocupa especialmente, le preocupa especialmente al mundo empresarial y le preocupa porque, entre otras cosas, cada vez que se presenta esto, por supuesto, detrás de un conflicto armado hay muchas cosas. La primera es la humanitaria, por supuesto, pero luego viene la económica, en el sentido de que hay una gran cantidad de cosas que no se pueden hacer o hay una gran cantidad de cosas que cambian en términos de la organización de los diferentes flujos en términos de mercancías. Entonces tenemos un
escalamiento que, sin duda alguna, algunos datos, por ejemplo, del año 2023 y 2024 nos decían que había cerca de 59 conflictos en este momento activos a nivel mundial, 59 conflictos que nos generan ese tipo de consecuencias sobre la operación la operación de los flujos de comercio. Luego, el segundo tema, pues, y no es gratuito, que más preocupa es el tema de clima extremo, el tema de sostenibilidad, el tema de calentamiento global. Es bueno que en este momento, digamos, el mundo empresarial levante su voz y diga, efectivamente, este sigue siendo un problema, porque a pesar de lo que diga eventualmente algún grupo de líderes negacionistas alrededor de este tema, es sin duda, digamos, una preocupación grande. Esa idea de que íbamos a llegar a una reducción o a una reducción en el incremento en el clima para poder llegar solamente a 1.5 grados en el año 2050, pues probablemente no se vaya a cumplir. Luego ha venido subiendo mucho en esta línea y quizá esta encuesta ni siquiera lo alcanza a reflejar porque esta es una encuesta que es previa, digamos, a enero 20 del año 2025, que es el día en el cual llega el presidente y la administración Trump a los Estados Unidos. Está la confrontación geoeconómica. No hay la menor duda de que en este momento una de las grandes conversaciones y de las grandes discusiones es realmente qué va a suceder y cómo se va a desarrollar esa idea de que uno tiene bloques políticos que se convierten en bloques económicos, que se convierten en bloques de aliados, que se convierten en los verdaderos canales a través de los cuales se va a dar el flujo de mercancías y el flujo de productos y el flujo de dinero y el flujo de recursos y el flujo de divisas. Esa idea, que es una idea muy fuerte, digamos, de la administración Trump, y que lo vemos todos los días, y hoy estamos nada más ni nada menos que en el 2 de abril, que es el día en el cual supuestamente se tienen que plantear una muy buena parte de las definiciones finales en términos de qué va a suceder con los aranceles y qué va a suceder realmente con la estructura que Estados Unidos va a intentar aplicar en términos de aranceles, nos va a definir muchísimo de lo que suceda en el mundo. Y ya lo vamos a ver porque no solamente va a ser un tema de flujos de recursos económicos, sino sin duda alguna va a implicar muchísimo en términos logísticos, en términos de puertos, en términos de cómo se mueven las cosas de un lado hacia el otro, cuáles serán los puertos de origen que terminarán llegando a los puertos de destino. Todo eso va a estar definido por esta definición geopolítica y por esta definición de la conversación de la presencia o de la idea que tiene Donald Trump alrededor de cómo se debe dar el flujo de comercio internacional. Luego está la inteligencia artificial y una faceta de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha traído muchísimas virtudes, está solucionando problemas a grandes velocidades, está solucionando problemas que requerían de una gran cantidad de recursos humanos muy rápido, y lo podemos hacer hoy en día en los celulares, lo podemos hacer en los computadores, lo podemos hacer muy fácilmente desde las oficinas, pero lo cierto es que la inteligencia artificial trae unos riesgos importantes, unos riesgos relacionados con la capacidad que tiene de desinformar y el efecto que la desinformación puede tener en el funcionamiento de las sociedades. Esto es especialmente importante y será especialmente relevante en el caso, por ejemplo, de un país como Colombia que está entrando en este momento en elecciones. Uno de los grandes temores que mucha gente ha expresado alrededor de lo que pueda suceder con las elecciones estas que vamos a tener nosotros en marzo del año entrante para Congreso, en mayo primera vuelta de presidencia de la República, en junio segunda vuelta de presidencia de la República, es cuál va a ser el efecto de esta capacidad de desinformación de la inteligencia artificial sobre las elecciones. Y probablemente estamos en este momento frente a un reto importante, inclusive nosotros hemos venido conversando eso, no solamente porque hemos sido víctimas en algunos casos, digamos, de deepfake, situaciones de deepfake nosotros, sino también porque estamos conversando con el registrador, con el Consejo Nacional Electoral, con la Fiscalía General de la Nación, y la sociedad toda debe dar esta discusión porque tenemos sí que llegar seguramente a algunos acuerdos sobre qué podemos y cómo podemos eventualmente enfrentarnos a esta que es una amenaza grande. La polarización, no hay la menor duda, sigue siendo, digamos, la regla en un país como Colombia. Mucha gente, pues todos estamos ya un poco de alguna forma por lo menos acostumbrados a tener polarización porque tenemos ya varios años de inmensa polarización.
Pero lo que la gente probablemente no sabe es que economías como las nuestras son de las economías, o sociedades como las nuestras, más que economías, son de las sociedades más polarizadas del planeta. Algunos índices que se han medido, digamos, durante los últimos años nos muestran que probablemente tenemos una de las dos o tres, somos la segunda o tercera sociedad más polarizada. Estados Unidos está muy arriba también, pero cuando mide, por ejemplo, el indicador de Edelman, dice que Colombia está en uno de los mayores niveles de polarización del mundo. Y ya llevamos varios años en esto, inclusive los polos polarizados han venido cambiando. Hace un rato, hace unos años, ustedes recordarán, la polarización era entre los amigos del presidente Juan Manuel Santos y los amigos del presidente Uribe, y hoy en día cogieron a los amigos del Juan Manuel Santos y los amigos del presidente Uribe y los mandaron para un sitio juntos, y son el grupo este que está acá contra los amigos de Gustavo Petro, y la polarización se sigue alimentando en este momento y se sigue alimentando y nos sigue generando consecuencias, digamos. De verdad que para el funcionamiento de la sociedad este ha sido un tema. Desaceleración económica fue un tema que se presentó desde la pandemia. Tuvimos una gran caída en el año 2020, un año 2021 que tampoco fue bueno, y de alguna forma una recuperación que se presenta a partir del año 2021. Luego, bueno, ahí estamos. El punto 7 tiene que ver con con los temas de sostenibilidad y con los temas de cambio climático también. Y por último, el desempleo, que aparece como octava preocupación. Tenemos estas grandes preocupaciones que están allí. Fíjense ustedes que cuando se empieza a presentar la recuperación después del año 2021, digamos a partir del año 2022, volvemos a tener, digamos, una reproducción y una realimentación, diría yo, muy marcada alrededor de los flujos, de las formas y las dinámicas de crecimiento de los diferentes bloques económicos del planeta. Fíjense ustedes cómo tenemos una zona euro que venía creciendo poco y que ha venido creciendo un poco más, pero que tiene niveles que están muy bajos, y esto se refleja además también en la capacidad que está teniendo la zona euro para poder negociar con el resto del mundo. En toda esa conversación Ucrania-Rusia, en toda esa conversación de los aranceles de los vehículos, y que eventualmente Donald Trump le está, o el presidente de los Estados Unidos le está imponiendo, digamos, a Europa, se nota también su capacidad de negociación y cómo eventualmente Europa de alguna forma ha venido perdiendo preponderancia en muchísimos de los aspectos que traía en el pasado. No es solamente el tema de defensa, no es solamente el tema de capacidad militar, no es solamente el tema de capacidad desde el punto de vista de influencia en lo político, sino es un tema también en lo económico. Latinoamérica y el Caribe, que aparece allá hasta, bueno, Estados Unidos tiene el primer dato, Latinoamérica y el Caribe, viene creciendo a tasas que son superiores, digamos, a las anteriores, pero que no nos permiten, digamos, como región, superar los grandes problemas que nosotros tenemos. Problemas relacionados con la capacidad de producir prosperidad, capacidad de producir riqueza, capacidad de superar pobreza. Ahí tenemos al señor director de la DIAN, bienvenido. Luis Eduardo, bienvenido, gracias. Estábamos diciendo que te estábamos oyendo por Blue Radio, entonces que deberías estar cerca. Bienvenido. Muy bien. Las economías emergentes asiáticas siguen siendo economías, digamos, con gran dinamismo. Ustedes ven cómo allá se siguen presentando, digamos, las reducciones de brechas más importantes entre el estado, digamos, de sus economías y la capacidad de poder reducir las diferencias con las economías más desarrolladas. Bueno, centro y Medio Oriente Asiático. Colombia sigue, digamos, en este momento con crecimientos parecidos a los del resto de América Latina, pero diríamos nosotros, ojalá, digamos, con una capacidad de recuperarse. Y por supuesto, de este tema me voy a ocupar más adelante con un poquito más de detalle, y es donde tenemos nosotros nuestro gran reto, y también algunas de las preocupaciones más importantes que tenemos, y la economía china. Un crecimiento de 4.8 de la economía china. Digamos, estamos acostumbrados a tener crecimientos del 7, del 8, del 9%, digamos, en la década anterior, recordarán ustedes, o en la anterior década también. Es de alguna forma un crecimiento que es significativamente más bajo, un crecimiento que también está calculado sobre una economía que es más grande. Entonces no es lo mismo crecer el 8% con una economía que era prácticamente la mitad, que crecer como van a crecer ahora al 4.6 o al 4.5%. Pero lo cierto sí es que
ahí está una de las grandes preguntas alrededor del dinamismo de la economía mundial. Bueno, tenemos además los otros dos temas, además alguno de ellos tan vigente hoy en día en un país como Colombia, tasa de interés e inflación, y cómo esas dos variables son variables que tenemos que estar mirando y estar cuidando con gran celo. Entre otras cosas, porque si ustedes recuerdan o ustedes hicieran una radiografía de qué fue lo más importante que sucedió desde el punto de vista, digamos, de políticas económicas después de la pandemia, ustedes van a poder seguramente llegar a la conclusión de que el tema de las políticas monetarias fue casi que la política pública preponderante a nivel mundial en términos de buscar reducir la inflación. Y ustedes vieron cómo los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, o el Banco de la República en Colombia, o el Banco Central en Brasil, en realidad parte de lo que hicieron, y lo hicieron con gran decisión, fue buscar reducir la inflación y reducir la capacidad de demanda y la dinámica de la demanda por la vía de poder tener de tener una tasa de interés menor, una tasa de interés mayor, perdón. ¿Por qué se da? Rápidamente una razón obvia: cuando uno tiene la tasa de interés más alta, le quita capacidad de compra a los hogares, le quita capacidad de inversión a las empresas, por lo tanto reduce significativamente la demanda. Al reducir la demanda, las presiones sobre la inflación son menores. Esa es la lógica, digamos, que hay detrás de aumentar la tasa de interés para tratar de contener la inflación. Ahora bien, yo había tenido una discusión en años pasados con el Banco de la República alrededor de si una inflación como la que estábamos viviendo nosotros era una inflación que se debería y se podría controlar solamente con tasa de interés. ¿Por qué? Porque una muy buena parte de la inflación provenía de aumento en los costos internacionales, es decir, era una inflación importada. Entonces, aunque uno subiera la tasa de interés y bajara la capacidad de compra de los hogares y de las empresas, ese costo que estábamos trayendo del exterior era un costo que no se nos iba a reducir. Y en parte fue así durante los primeros años, durante los primeros meses. Y ustedes se dan cuenta cómo se sube mucho la tasa de interés, pero lo vamos a ver más en el gráfico de Colombia, se sube mucho la tasa de interés y la inflación al principio no reacciona. Luego hoy en día tenemos una situación que es un poco distinta. Bueno, desde el punto de vista de otros temas que nos están preocupando y de otros temas que nos están generando grandes conversaciones hoy en día, en Europa la gran conversación económica, claro que está alrededor de la conversación, alrededor de los aranceles y las tarifas, por ejemplo, del sector automotriz, es cierto, pero también apareció una discusión nueva que no se había dado hace varios años, que es la discusión del posible rearme de Europa. La conversación sobre el rearme de Europa tiene muchísimas consecuencias y muchísimas aristas. Una de ellas, por supuesto, es qué tanto de los presupuestos europeos van a dedicarse al tema del rearme. ¿Qué capacidad fiscal tienen los países de Europa y tiene la Unión Europea de dedicarle recursos a invertir en poder en poder tener mayores armas y en poder armar ejércitos más grandes? Eso, aunque uno no lo crea, no es todo malo, porque entre otras cosas, una muy buena parte o una de las muy buenas razones por las cuales en algún momento después de las guerras o durante las guerras se han activado las economías es que producir armas y mantener a los ejércitos son una forma de generar demanda y son una forma de generar actividad económica. De manera que normalmente habrá un incremento, digamos, o se espera haya un incremento sobre la industria armamentista. Seguramente crecerá, digamos, eventualmente lo que se pueda producir en términos de aviones, en términos de misiles, en términos de barcos, en términos de submarinos, en términos de industria metalmecánica, claro. Pero sin duda alguna eso impone, digamos, un reto muy grande e impone rearmar la lógica de las economías, hacia qué están armadas, hacia qué están dirigidas. Luego aparece pues la gran discusión de las guerras arancelarias de las cuales o las que mencioné, digamos, en el slide anterior. Este tema es un tema que no es menor porque va a terminar teniendo una gran cantidad de consecuencias. Hemos visto al gobierno de los Estados Unidos utilizando la estrategia y el argumento arancelario y de tarifas para cumplir con muchos efectos. Para cumplir con muchos efectos, por ejemplo, dijo el gobierno colombiano ese día 26 de enero dijo: no vamos a permitir que los 2 aviones con los inmigrantes entren o 3 aviones con los inmigrantes entren, entonces vamos a ponerles tarifas. Pregunto uno, ¿quería en ese momento el presidente Trump
rediseñar la relación comercial de los Estados Unidos con Colombia y por eso hace eso. No, él lo estaba utilizando como un mecanismo para presionar a Colombia, que sabe tiene una inmensa vulnerabilidad con Estados Unidos o su economía tiene una inmensa vulnerabilidad a la capacidad que tengamos nosotros de poder exportar productos o no. ¿Qué hay detrás de eso? Hay un hecho claro y es que evidentemente Estados Unidos está cobrando o está creyendo que tiene la capacidad de cobrar, de cobrar el acceso a su mercado y el acceso a su potencial demanda, entendido como un gran activo desde el punto de vista económico. Y le dice al mundo, usted podrá entrar a mi país, usted podrá entrar a mi economía, usted podrá tener acceso a mi economía si usted cumple con ciertas condiciones que yo le estoy poniendo. Y entonces las ciertas condiciones tienen que ver con muchas cosas. En el caso de México eran cosas distintas. En el caso de México lo que se estaba conversando era especialmente alrededor del tema de la migración y el tema del fentanilo. En el caso de el resto de economías latinoamericanas se ha mencionado que Estados Unidos no quiere que China, por ejemplo, le haga triangulaciones en términos de productos producidos inicialmente en China, luego medianamente modificados o transformados y luego llevados a la economía, a la economía norteamericana. Esa conversación hizo que verdaderamente la conversación arancelaria se volviera una conversación de política internacional. Y de eso es que estamos hablando hoy en día. Por lo tanto, luego estaría la otra pregunta, perdón, antes de llegar a la conclusión. Luego está la otra pregunta. Países como los nuestros son países para los cuales es tan importante la economía norteamericana como para nosotros de alguna forma ajustar nuestro comportamiento para poder acceder a ese mercado y a esa demanda. Y la respuesta es sí, es para nosotros muy importante la economía norteamericana. La economía norteamericana no solamente nos compra cerca de o un poco más de 14.000 millones de dólares al año, sino que adicionalmente también nos vende cerca de 14.000 o casi 15.000 millones de dólares al año en materias primas, en productos, en suministros y en cosas que consumimos nosotros. Es una economía también de la cual recibimos cerca de 7.000 millones de dólares de remesas anuales, una proporción importantísima del total de 12.000 que recibimos a lo largo del año. El resto vienen especialmente de Europa y especialmente de España. También es cierto que esa economía tiene una incidencia importantísima en una variable que yo creo que poco se conversa, pero es quizá más importante que todas las anteriores, y es la capacidad de ofrecerle financiamiento a nuestra sociedad. Colombia tiene una deuda total externa de cerca de 200.000 millones de dólares, de los cuales 135.000 millones de dólares son del gobierno nacional, son del Estado, y alrededor de 65.000 son de las entidades privadas. Y va a ser muy difícil que ninguna otra economía, ni a través de los mercados financieros, ni a través de los mercados de valores y mercados de capitales, sea capaz de ofrecerle 200.000 millones de dólares a Colombia, digamos, para poder eventualmente incluso reemplazar esto. Todos sabemos que además un proceso de reemplazo de la deuda es un proceso muy largo, eso no se hace de un día a otro. Los bonos están a 30 años, a 25 años, habrá otras cosas emitidas a más tiempo. Ahí tenemos inclusive un par de bonos que son a 100 años o infinitos. De manera que hay un tema muy, muy grande. De manera que ahí tenemos una conversación que no es menor. Esto ya lo mencioné de alguna forma. Luego, digamos desde el punto de vista económico, quizá yo diría que más allá de las tendencias proteccionistas, bueno, todo esto ha venido exacerbando una tendencia que venía dándose en en el mundo, que era la tendencia eventualmente de crecer nuevamente en la idea de que debemos ser proteccionistas, de que es una posible política pública para generar desarrollo del proteccionismo, que el proteccionismo es viable y que el proteccionismo es útil. Y yo les debo decir que ahí tenemos, digamos, unas líneas que vale la pena, definir bien y vale la pena clarificar, y es qué es proteccionismo realmente y qué de lo que estamos diciendo nosotros o lo que eventualmente dicen las personas como nosotros hablamos de política industrial es defensa contra las prácticas desleales de comercio. Son cosas completamente distintas. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, en un momento dado a la ANDI si la ANDI es proteccionista, yo les debo decir no es proteccionista, pero lo que la ANDI sí es una gran defensora de que no se someta a la industria nacional a prácticas desleales de comercio. Y eso es muy importante clarificarlo porque muchas veces se aprovecha, digamos, para calificar de proteccionista a quien se defiende
de las prácticas como el dumping o como la desviación de comercio. Y no es cierto, son dos cosas completamente diferentes. Y luego diría yo que está la gran conversación alrededor del nearshoring y la reindustrialización o la posible oportunidad de reindustrialización relacionada con el nearshoring. Y yo les diría que ahí sin duda alguna tenemos una de las más grandes oportunidades que se haya presentado para nuestro país en las últimas décadas. Es verdad que tenemos la conversación arancelaria como una conversación, digamos, compleja y en la cual hay que navegar con gran delicadeza y con gran sabiduría, es cierto, pero hay que entender también todo lo que sucede en el mundo para saber quiénes van a tener la oportunidad realmente de ser los orígenes o los lugares en los cuales vamos a contar, digamos, con oportunidades para poder ubicar, digamos, las relocalizaciones que se vayan a dar como consecuencia de las situaciones más irritantes entre los grandes ejes. ¿De qué estoy hablando? Claramente, digamos, de la posibilidad de que eventualmente Estados Unidos tome una decisión muy radical de no producir nada ya y eventualmente relocalizarla y ponerla en otras economías que puedan ser consideradas economías más amigas, economías más aliadas, economías más cercanas, economías más amigas. Ahí tenemos sin duda alguna una oportunidad importante y yo diría que eso se ha venido aumentando y ha venido creciendo y es una conversación que hemos tenido con Martín Gustavo que llegó hace un rato, por ahí lo vi, allá está. Y es la posibilidad de que incluso Colombia cuente con una posición, digamos, estratégicamente más valiosa o más interesante que la que teníamos en el pasado, dado que la conversación con México está siendo una conversación tan compleja, porque no hay la menor duda, el gran destino de la relocalización y del nearshoring y de la tercerización para Estados Unidos después de China fue México y hoy en día termina siendo México por razones obvias geográficas, pero también es cierto que tenemos una oportunidad, dado que ellos tienen una relación tan potencialmente tensionada, porque son tan fuertes entre ellos dos, lo que se exportan el uno al otro es tanto que nosotros tenemos una posición con muchísimo menos estrés, digamos, que nos puede permitir a nosotros generar un incremento en nuestra producción exportable y en nuestra producción que pueda apoyar al mercado norteamericano. Luego, bueno, voy a andar un poco más rápido para poder terminar con esto. Sin duda alguna, digamos, desde el punto de vista de todo lo que hemos hablado, hay en este momento una gran cantidad de preocupaciones, algunas de ellas generan, digamos, muchas generadas con todos los elementos que he mencionado del pasado, tanto de lo geopolítico estructural de largo plazo como lo que ha sucedido desde enero, pero ustedes se dan cuenta cómo tenemos en este momento una conversación muy sensible alrededor de cómo se va a redefinir o a redibujar el mapa de los flujos de comercio exterior dadas las eventuales decisiones que se tomen en el arancelario. Además, porque ya sabemos, las decisiones arancelarias no van a ser tomadas solamente por parte de un jugador en el mercado internacional. Es muy probable que si ese jugador dispara este juego o esta conversación de la creación de nuevos aranceles, tengamos entonces respuestas de otras economías que terminen generando de alguna forma, redefinición de cómo se ven esos flujos. Es muy difícil hoy en día, si ustedes le pidieran a la Organización Mundial de Comercio, que proyectara cómo van a ser los flujos de comercio, digamos, en el año 2026, yo creo que nadie sabe realmente cómo va a terminar y cómo se van a dar y quién le va a proveer qué cosa a quién y a qué precio y con cuáles aranceles. Eso no lo sabemos todavía. Hoy es un día especialmente importante para eso, el 2 de abril, que fue definido como el día en el cual se iban a definir estos temas. Bueno. Dentro de eso han aparecido dos categorías de productos especialmente sensibles, el tema de los chips, microchips, y el tema de los minerales, lo que se llaman los minerales raros o los minerales de la digitalización, o sea, han adquirido una importancia geoeconómica y geopolítica que no tenían en el pasado, eso sí lo tienen hoy en día. Ahí está parte de la discusión con Ucrania, de Estados Unidos con Ucrania, ahí está parte de la discusión de China con Taiwán. En el primer caso, digamos, el tema de los minerales, en el segundo caso, el tema de los microchips. Y esa es una conversación que va a ser una conversación especialmente activa, digamos, durante los próximos años. Luego, digamos, aparece una idea, y es es casi que una idea medieval o pre-medieval, y es la idea de que en todo caso,
Esos sitios que solían ser los sitios alrededor de los cuales se daba el gran comercio del mundo, pues siguen siendo igualmente importantes. Es decir, así por la razón por la cual era importante Constantinopla en su momento, Bizancio en su momento, Estambul hoy, sigue siendo la razón por la cual es importante. Y es que por ahí pasan las mercancías, por ahí pasan los barcos, por ahí pasan los productos. Ahora ya no estamos hablando solamente de Estambul, ya no estamos hablando solamente de, en su momento, de Constantinopla, estamos hablando de por lo menos estos sitios que parecen como puertos, como sitios muy estratégicamente muy importantes, pero ya no son importantes solamente por lo comercial, sino también muy probablemente por lo militar. Y quizá, digamos, lo más representativo, digamos, de la relevancia que están adquiriendo, puede ser, lo pudiéramos quizá ilustrar en la conversación que se ha dado alrededor del Canal de Panamá y de Panamá, o la conversación que se ha dado alrededor del Canal de Suez y el Mar Rojo, o la conversación que se ha dado alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb, o la conversación que se ha dado alrededor del puerto de Chancay en Perú. En realidad, estas ya no son solamente considerados, digamos, por los analistas, consideradas por los políticos, consideradas por los países. No solamente son facilidades, digamos, de comercio, sino son facilidades de comercio en su función geoestratégica, en su función geopolítica. Y de hecho, hoy en día ya nos encontramos con que uno a cada uno de estos lugares o a cada uno de estas facilidades le puede y le debe hacer también una estimación de cuáles son sus principales riesgos. ¿Y dónde están los riesgos políticos? ¿Dónde están los riesgos geográficos? ¿Dónde están los riesgos operativos? ¿Dónde están los riesgos eventualmente, por ejemplo, de seguridad o de posibles ataques terroristas o de piratería, como ha sucedido, digamos, aquí en el este de África? Bueno, o de eventualmente la capacidad de infraestructura. Esta conversación es una conversación que ha puesto a la infraestructura en el centro también de la conversación geopolítica. Y así nos tenemos que ver. Parte de lo que nosotros hemos querido hacer en la conversación que hemos tratado de propiciar desde la ANDI es la de que seamos conscientes de que esto no es solamente comercio. Esto no es solamente actividad empresarial, esto no es solamente competitividad. Estamos en un mundo en el cual están pasando muchas cosas y no podemos ignorarlas. Y entre otras cosas lo digo porque seguramente para un país como Colombia debería ser muy importante definir cómo quiere jugar en este mundo, cuál es la estrategia que quiere aplicar en este mundo, cómo queremos nosotros en este mundo movernos y cómo queremos nosotros en este mundo defendernos y cómo quisiéramos también generar oportunidades de desarrollo. Ustedes se dan cuenta, bueno, ahí tenemos algunos datos y quizá ahora lo voy a mencionar, pero es muy probable que todo esto se reconfigure o que muchos de estos flujos se reconfiguren muy pronto. Este caso, por ejemplo, que el del Bab el-Mandeb, para nosotros ha sido, digamos, de especial interés porque allí han pasado muchas cosas. Al principio era solamente piratería, luego nos encontramos con terrorismo, pero ahora ya vimos, los que vieron la conversación esta de lo que se dio en los Estados Unidos se metió allá, el famoso leak este que se presentó con The Atlantic, que lo vieron, se refiriera justamente a Estados Unidos participando y entrando a esta conversación. Y eso ha hecho, fíjense ustedes, que el comercio haya cambiado significativamente y ustedes ven allí, digamos, cómo se ha venido redireccionando muy fuertemente el tráfico de contenedores, ya no tanto a través del Mar Rojo, sino dándole toda la vuelta a África y bajando hasta el Cabo de la Buena Esperanza. Y esto tiene implicaciones, por supuesto, en costos, eso tiene implicaciones logísticas, tiene implicaciones operativas, por supuesto, porque hay razones de seguridad o hay razones de operatividad logística que no le permiten seguramente operar a través de la ruta que hubiera naturalmente podido haber sido considerada como la más eficiente. Cuando se le pregunta, aquí hay dos fuentes, que son el Fondo Económico, el Foro Económico Internacional, el Mundial, perdón, y la Organización Mundial de Comercio. Y ustedes se dan cuenta que en la encuesta del Foro Económico, cuando se le pregunta a la gente si espera que haya una guerra comercial más intensa entre Estados Unidos y China, el 68% está considerando que sí.
Y cuando se pregunta cuáles son los factores que se espera causen cambios en los patrones de comercio, está el proteccionismo, está la reestructuración de las cadenas de suministros, están los conflictos, están los asuntos de seguridad nacional, están los avances tecnológicos, las dinámicas globales de crecimiento, la divergencia en los estándares regulatorios y el cambio climático. Esta conversación aparentemente tan dinámica es sin duda, o trae sin duda una inmensa complejidad para un sector en el cual las inversiones son tan de largo plazo y las inversiones son tan costosas. Hacer puertos no es sencillo, hacer un canal no es sencillo, montar unas esclusas no es fácil, invertir en las flotas marítimas, a pesar de que son mucho más flexibles que un puerto, tampoco es sencillo. De manera que lo cierto es esto, lo cierto es que estamos en un mundo en el cual estas cosas están pasando y pasando esto tenemos que tomar decisiones más de largo plazo, decisiones que se pueden demorar. Entonces, quizá el llamado es en todas las decisiones de inversión y en todas las decisiones estratégicas y en todas las decisiones operativas, vamos a tener que tener en cuenta estas cosas y vamos a tener que tener en cuenta, las vamos a tener que tener en cuenta en gran detalle. Luego, como para tratar de hacer como un paralelo entre lo que hace, entre lo que sucede en el mundo de lo político y lo que sucede en el mundo de lo económico, fíjense ustedes, aquí básicamente estamos tratando de identificar cuál es la intensidad de comercio entendida, en este caso como la suma de exportaciones más importaciones sobre el Producto Interno Bruto, es decir, qué tanto del Producto Interno Bruto realmente se va para el comercio internacional. Y ustedes ven allá arriba, allá están las convenciones. En morado está Estados Unidos, China es el color este como aguamarina, todo lo asiático son los verdes, Alemania, Reino Unido, Brasil y la India. Y ustedes se encuentran como hay unos, por ejemplo, los asiáticos son significativamente más intensivos en comercio internacional que lo que es incluso Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de ser una economía tan grande, o precisamente por ello, no sabemos explicarlo, es una economía significativamente menos intensiva en comercio internacional. China está un poco más a la derecha, muy fuerte Alemania y muy fuerte todos los asiáticos. Esta, por ejemplo, trata de identificar la distancia recorrida por el comercio de cada uno de los países en donde aparece el Reino Unido como este es el promedio mundial, fíjense ustedes, es el total de la economía. El Reino Unido aparece como el que tiene una mayor distancia recorrida por su comercio. Están Estados Unidos y China muy parecidos a esto, y en el verde que está los asiáticos estamos es decir, ellos tienen seguramente un comercio intrarregional significativamente más grande. Al Reino Unido le toca irse a sitios mucho más lejanos para poder ubicar sus productos. Luego está que es un dato, digamos, de cómo se comparan los votos en Naciones Unidas, además, que es lo que se llama la distancia geopolítica de China con su comercio internacional. Y uno lo que se encuentra realmente es que China ha tratado de jugar, digamos, una posición significativamente menos coherente entre sus decisiones políticas y las decisiones económicas, lo que lo termina ubicando de 1 a 10 más allá, cercano al 10%. Y luego, cuando uno trata de identificar cuáles son la concentración de diversificación de importaciones, nos encuentra con que la Unión Europea tiene un gran comercio interno, mientras que Brasil es un país que es el país que tiene la mayor distancia, digamos, en términos de la ubicación de sus productos. Quizá porque tiene un inmenso comercio con China, y esto hace que Brasil haga un comercio internacional mucho más disperso. Dicho esto, y con eso es que estamos, digamos, jugando en este momento, yo lo que diría es que eso debería estar en nuestra mente y en la mente de casi que de todos los hacedores de política pública en Colombia en este momento. Vamos a pasar rápidamente por Colombia, vamos a pasar prácticamente rápidamente a Colombia para tratar de hacer un diagnóstico de 3 cosas en este momento. Primero, estamos hablando de un crecimiento que sigue siendo un crecimiento bajo. No tenemos en este momento además razones para imaginarnos que vayamos a tener una dinámica especialmente más alta. Seguramente este año va a ser mejor que el año pasado. Todo el mundo espera que el crecimiento esté en cerca de 2.6%, o el promedio de los analistas creen que va a estar en 2.6%, con un
con una aclaración importante o con un paréntesis importante. Si nosotros llegamos a tener una crisis fiscal demasiado grande, no vamos a poder cumplir con el 2.6%. Y aquí quiero decir, el tema de la crisis fiscal o el tema de la vulnerabilidad fiscal del país es sin duda alguna el tema principal, digamos, de la construcción macroeconómica de lo que se vaya a dar en este momento en el desempeño de nuestra economía de aquí en adelante. Oíamos esta mañana al director de la DIAN, nos contaba que el recaudo del mes de marzo había tenido un comportamiento especialmente bueno, más del 100% de lo proyectado. Nos contaba el director de la DIAN que el recaudo había estado en 71.08 billones de pesos, ¿cierto fue? Y se esperaba que fuera un poquito menos, es decir, nos hablaba del 101%, de manera que esa proyección es una proyección que se está cumpliendo. Muy probablemente el problema no va a estar allí, muy probablemente el problema va a estar en cómo se gasta ese dinero. Y es donde tenemos la gran pregunta. Y la siguiente pregunta importante es qué le va a pasar a las fuentes de financiamiento de nuestro país si vamos a tener acceso a los mercados internacionales a buen precio y vamos a ser capaces nosotros de obtener recursos. Él nos contará un poquito más de eso quizá ahora. Allá están los datos, digamos, por sectores, y ustedes ven cómo el sector agropecuario ha crecido especialmente, y eso es una muy buena noticia. Ahí tenemos algunos sectores que han crecido, digamos, o de forma que nos genera gran optimismo a nosotros, especialmente el caso del café. Colombia está viviendo en este momento sin duda alguna una bonanza cafetera importantísima. Si no la hubiéramos tenido quizá un problema gigante en este momento en términos de la estabilidad cambiaria, comercial, macroeconómica, inclusive tributaria. El sector de entretenimiento ha crecido mucho. Voy a hacer una aclaración sobre esto. Esta gráfica la hemos presentado muchas veces y mucha gente la ha visto y mucha gente la presenta de otras formas porque es la gráfica de los datos del DANE. Pero la gente dice, pero el sector de entretenimiento es muy importante en Colombia. A ver, no es que aquí no estamos ordenándolo por tamaño de relevancia dentro de la economía, sino está ordenado por tamaño de crecimiento. Es el que más está creciendo, es pequeño. Pero no significa eso que Colombia tenga, no, este 8.1 no es 8.1 como porcentaje del PIB, no, eso es lo que ha crecido ese sector. Bueno, tenemos un problema sin duda alguna en la formación bruta de capital en el sentido de que nosotros estamos en este momento teniendo inversiones que no son suficientemente buenas para poder garantizar dos o tres cosas, el crecimiento verdaderamente de la economía, la generación de mayor empleo y sobre todo el aumento de la productividad laboral. No tenemos en este momento los niveles de crecimiento económico que deberíamos tener. Aquí estamos hablando de trimestres para que lo tengan presente. Fíjense, primero, segundo, tercero del año 2024, año 2023. Tuvimos unos decrecimientos importantes al inicio del año 2023 y hemos venido teniendo unas recuperaciones que se han venido dando allá. Ahora, sorpresa importante para muchos, quizá inclusive sorpresa desagradable para muchos, una buena parte de esto está dado por el sector petrolero y minero. Y Colombia sigue teniendo, digamos, una posibilidad importantísima alrededor del sector petrolero y minero, y eso no lo podemos negar. Como porcentaje del PIB, fíjense ustedes, tenemos un dato que es especialmente bajo. Tuvimos un pico en el año 2013, cuando tuvimos además el pico también en los precios del petróleo. Creo que era cuando Santiago estaba entrando a ser ministro de Comercio. ¿2013? Sí. 2013. Ministro de Comercio, el año 2014, tuvimos formación bruta de capital fijo, fíjense ustedes, del 23% del Producto Interno Bruto, una caída importante y en este momento estamos en niveles del 17, tuvimos un dato del 19.6 en el año 2021, pero volvimos a caer y estamos en niveles del 17. Y luego la inversión extranjera directa, y nuevamente aquí tenemos una participación importantísima del sector minero y del sector petrolero. Fíjense ustedes, ahí tenemos los datos que hemos venido registrando durante estos últimos años. Este era el dato que les mencionaba yo de tasa de interés y de inflación, no me voy a detener mucho esto se ha mirado mucho. Aquí quizá lo único que hay que decir es que en transporte especialmente tuvimos un incremento muy grande y aquí entre otras cosas está dada por temas de logística, por temas de peaje, por temas de combustibles, por temas del costo de los productos, de los bienes de capital. Y allá está por sectores, digamos, cómo ha estado distribuida la inflación. Ustedes se dan cuenta que el cuarto rubro, perdón, es transporte. También está muy embarcada por el tema de los paros
y el tema de inclusive el año 2021 por el paro nacional que hubo entre el 28 de abril y el 6 de junio. Ustedes saben, por ejemplo, oíamos a la presidenta de Cerrejón, diciendo hace una semana cómo Cerrejón iba a reducir en 6 millones de toneladas la producción de carbón, porque le cuesta mucho trabajo poder operar cuando tiene 168 bloqueos a la red ferroviaria por año. Y es una lástima porque estos sí son de los temas que nosotros deberíamos ser capaces de manejar como país. Hay cosas que son muy externas a nosotros, hay cosas muy exógenas, pero si nosotros no somos capaces de poner a funcionar el tren para poder exportar, para poder producir dólares, para mantener nuestra balanza cambiaria, para mantener las finanzas públicas, caramba, es un esfuerzo que sin duda nosotros creemos que deberíamos hacer. Tenemos algunas afectaciones importantes en términos de la actitud de las personas y el sentimiento de los empresarios y el sentimiento de los inversionistas acerca del país. Ustedes ven allá, por ejemplo, cuando la línea fucsia, la que aparece arriba, habla como de la situación actual en términos de optimismo, si las personas sienten o no que tenemos una situación favorable. La línea verde o aguamarina que aparece abajo está hablando un poco de cómo ve el futuro el empresariado o el promedio de los empresarios, y ustedes ven cómo estamos en este momento muy por ahí, por los lados del 37%, y ahí estamos quizá desde el año 2022 o fines del año 2021, no hemos logrado mejorar las expectativas, en cambio se ha caído muchísimo la sensación de situación favorable para los momentos concretos en los cuales estamos tomando la muestra. Esta es la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI. Fíjense ustedes, estos son los índices de confianza que son los que produce FEDesarrollo. La del consumidor está en menos 1.1% en este momento, la industrial está en 2%, ha estado en niveles negativos, y la comercial ha venido mejorando, y esto ha sido bueno, ha venido mejorando a partir del tercer trimestre del año 2024, casi que todo el segundo semestre del año 2024 ha venido mejorando ha venido mejorando la confianza en sector comercio. Ahora, de las finanzas públicas, ¿por qué estamos preocupados? ¿O por qué estamos preocupados con las finanzas públicas? En realidad son dos temas. Uno es qué porcentaje del Producto Interno Bruto nos estamos gastando nosotros como parte de las finanzas públicas. Segundo, qué porcentaje de eso estamos pudiendo financiar y qué déficit se nos está generando. Y tercero, qué está pasando con el endeudamiento del gobierno. Ustedes se dan cuenta como en el año 2023 habíamos logrado, y esto es muy interesante porque era uno de los, si ustedes se dan cuenta, desde el año 2019 no teníamos un endeudamiento que fuera el 53% del Producto Interno Bruto. Y esa fue una buena noticia, y eso lo vimos con muy buenos ojos en el año 2023. Estoy hablando de hace año y medio. Pues bueno, el año 2024 fue un año verdaderamente malo en términos del endeudamiento, porque subimos hasta el 60% del Producto Interno Bruto. La deuda creció muchísimo. Y luego volvió a crecer mucho, y luego este año 2025 tenemos una proyección de deuda que también está en cerca del 60%. Esto nos genera, digamos, una inmensa preocupación porque, claro, cuando uno se comienza a endeudar más, cuando uno tiene unos niveles, digamos, que pueden poner bajo un signo de interrogación la capacidad que tengamos nosotros de pagar, la primera consecuencia que se presenta es que nos aumentan el costo de la deuda, claro, y vamos a tener que pagar más intereses. La segunda posible, y esperemos que nunca lleguemos a ello, es que no nos presten el dinero. Bueno, olvidémonos de eso, porque si no nos prestan el dinero, ahí sí estamos en una crisis muy grande. Pensemos entonces en que eventualmente lo que tenemos es solamente un incremento en el costo de la deuda. Nosotros hicimos un cálculo que lo presentamos en el SEC del año pasado, en donde estábamos tratando de estimar cuál era realmente la tasa que estábamos pagando en términos de deuda externa, cuál es la tasa que deberíamos estar pagando. ¿Por qué? Por nuestra historia y por lo que están pagando países similares a nosotros. Y nos encontramos con que Colombia pagó durante los 2 últimos años más de 21 billones de pesos en intereses que no hemos debido pagar. Eso es el tamaño de la reforma tributaria de José Antonio Campo. Más o menos, él habló de 21 billones de pesos más o menos.
Pues bueno, cuando hacemos el mismo ejercicio, y este dato no lo hemos hecho, lo estábamos haciendo con Aurelio Suárez ayer, cuando hacemos el mismo ejercicio para la diferencia en test, en el costo de los test, vemos cómo hay un incremento de cerca de 2 puntos sobre cerca de, de 1.000 billones de pesos. Y nos estamos encontrando con que son 2 puntos y ahí tenemos otros, ahí sí es anual, ahí tenemos otros 20 billones de pesos. Que voy a traducir qué fue lo que dije. Dije, en cada año estamos pagando en la deuda interna cerca de 20 billones de pesos adicionales. En el caso de la deuda externa, en 2 años fueron 21, es decir, 10.5. Es decir, estamos pagando 30.5 billones de pesos adicionales simplemente porque estamos pagando unas tasas demasiado altas. Esto lo digo porque yo creo que el gobierno debería tener un énfasis muy fuerte en tratar de bajar esa tasa de interés y eso solo se logra generando confianza en el mercado. Hay una diferencia importante que tenemos en este momento que discutir. Que tenemos que calcular, perdón, y que tenemos que tratar de bajar. Y en eso la posición del gobierno nacional hace toda la diferencia del mundo. ¿Es usted un acreedor, un deudor, perdón, confiable o no lo es? ¿Qué tasa de interés le deben cobrar? ¿Qué podemos decir frente al mercado? ¿Qué tanto los podemos poner a competir? Si son de verdad sobresuscritos o no son sobresuscritos. Esa conversación es una conversación que tendremos que dar y en eso el gobierno tiene mucho que decir. Bueno, desde el punto de vista ya de los temas más particulares nuestros, tanto de los dos temas como de zonas francas como de comercio exterior, la verdad es que lo que y de puertos, lo que tenemos en este momento son dos cosas que a mí me gustaría resaltar. Voy a hablar primero del lado de acá para decir, por favor, recordemos y tengamos en mente cómo es nuestra estructura de importaciones y de exportaciones. Fíjense ustedes, años 2013, 2018, 2024. En el año 2013 le vendíamos el 31% de nuestras cosas a Estados Unidos, bajamos al 25.5% en el 2018, subimos al 28.9 en el 2024. El segundo destino, China, Panamá aparece allá con 8.7, China era el 10%, China aparece aquí con el 8.7%. Panamá estaba ahí entre primero y segundo, aparece la India, digamos, pasando de cuarto a tercer lugar de aquí hacia allá, España y México, son los otros que aparecen ahí, Turquía. Luego en el tema de importaciones, importamos la mayoría de Estados Unidos, pero fíjense ustedes que el segundo de los países de los cuales importamos es China, con una diferencia importantísima entre las importaciones y las exportaciones. En el caso de la balanza con Estados Unidos es bastante balanceada, a veces estamos en superávit, a veces estamos en déficit, hoy estamos en déficit. En el caso de China tenemos un déficit gigantesco. Nosotros exportamos cerca de 2.400 millones de dólares a China, importamos cerca de 14.000 millones de dólares desde China. Brasil, México, Alemania, tenemos esto. Ahora sí hablemos acá de las zonas francas. Las zonas francas han venido siendo, y yo quisiera dejar este mensaje, quizá como mensaje primordial. Hace un tiempo, en alguna de las presentaciones de los foros de zonas francas, yo decía que una de las principales características de las zonas francas eran que era uno de esos lugares en los cuales uno podía aspirar a construir la mayor competitividad y podíamos inclusive aspirar a compensar todos los hechos de pérdida de competitividad que teníamos en el pasado. De hecho, yo me atrevía a llamarlas los oasis de competitividad del país. Cuando uno mira los indicadores de competitividad, uno se encuentra con problemas logísticos, problemas tributarios, problemas laborales, problemas de energía, problemas de infraestructura. Y la verdad es que la mayoría de esos problemas, la mayoría, se logran compensar, digamos, con unas zonas francas bien definidas. Y entonces uno lo que tiene realmente son unos sitios en los cuales Colombia es muy competitivo. Y ese es el objetivo de las zonas francas. El objetivo de las zonas francas es crear unos clústeres especiales en los cuales uno logra construir más competitividad que inclusive en el resto del país. ¿Para qué? Para generar empleo, para generar trabajo, para generar riqueza y para generar exportaciones. Para eso son. Si todo el país fuera de alguna forma, un gran escenario de competitividad, muy probablemente las zonas francas no tendrían mucho sentido. Pero resulta que no es así. Y en nuestras sociedades
Todos los índices de competitividad nos llevan a que tengamos una diferencia grandísima con nuestros competidores, una diferencia gigante con la gente con la cual nosotros tenemos que ir a pelear y a debatir para lograr vender nuestros productos. Dicho esto, ustedes se dan cuenta de lo que ha pasado con importaciones y exportaciones y cómo ha venido en este momento, digamos, teniendo, digamos, un comportamiento que en el año 2022 fue mejor, digamos, desde el punto de vista de exportaciones que en el año 2024, pero hemos venido teniendo datos de 49.566 millones de dólares. No, perdón, de pesos. Este dato está, Angélica, ¿dónde está? Dólares, sí. Desde el punto de vista de exportaciones y 60.000 desde el punto de vista de importaciones. Dentro de eso, las zonas francas han representado el 4.45% de todo este comercio. Esta es Colombia, como un todo, en términos de lo que importamos 49 y lo que exportamos 60. Ahora veamos un poquito más de detalle de lo que tenemos aquí. ¿Cómo están configuradas? Son 115 zonas francas, 74 permanentes, perdón, 74 permanentes especiales, 41 permanentes. Hay más de 1.000 empresas ubicadas allí. Se generan más de 182.000 empleos. Y fíjense por sectores, 55 son industriales, 43 son servicios, 17 son agroindustriales, ubicados aquí en Bolívar, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en el Atlántico hay. Han sido focos de atracción de inversión extranjera directa, representando el 13% de la misma, con cerca de 7.3 billones de pesos. Y fíjense ustedes los sectores en donde se han venido presentando crecimientos importantes. Calzado y sombreros creció el 41%, bebidas, agropecuarios y alimentos creció el 40%, la industria química ha crecido. Y fíjense ustedes cómo tenemos en este momento un tejido exportador donde de los 9.228 exportadores están más de 500 ubicados en zona franca. Y como tenemos en el caso de subpartidas más de 1.200, 100 están en este momento ubicados en zona franca o producidos desde zona franca. En las exportaciones representan el 5.9% de las exportaciones totales, es decir, de estos 60 billones que estaban por acá, donde me estaba enredando yo en el slide anterior. Han venido de alguna forma creciendo. Si uno mira el dato del año 2020 o el año 2021, hoy en día fíjense el año 2024, el año 2023 fue un año mejor. En el comercio exterior ahí está el dato del que les acabo de hablar ahorita, el 5.9, el cual les estaba mencionando en el slide anterior. En el caso de las importaciones es el 2.8%. En términos de salidas de mercancía desde las zonas francas, esos son millones de dólares. Aquí tenemos 37 millones de dólares que creció, digamos, en 37 millones de dólares, el 8%. La conversación esa que teníamos con el Ministerio de Comercio en su momento alrededor de los planes de internacionalización, fíjense, tuvimos 21 de esos planes en el año 2024, 24 para el año 2025. La generación de valor agregado ha venido creciendo. Ahora, uno quisiera, por supuesto, que tuviéramos una participación mayor, sí, uno quisiera que tuviéramos un dinamismo mayor, sí. Vamos a tener que pensar si queremos desarrollarlo, si queremos hacer de esta, digamos, un instrumento de política pública. Yo he insistido permanentemente en que este es uno de los pocos instrumentos de política industrial que tiene nuestro país. Colombia ha sido especialmente débil en construir instrumentos de política industrial a lo largo de los años, lo sabemos, tuvimos inclusive una discusión muy grande con economistas que nos decían que no deberíamos tener una política industrial, pero Colombia ha mantenido, digamos, las zonas francas como uno de los instrumentos de política industrial más importantes. Ustedes lo ven allá por productos, fíjense, los principales productos que se venden son los que se producen, son los que están allá en donde dice top 10. Nosotros no tenemos la menor duda de que este es un instrumento que además tiene un inmenso impacto sobre las regiones en las cuales está ubicado. Y trajimos cuatro casos aquí, digamos, en donde tenemos un gran impacto desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de generación de oportunidades, desde el punto de vista inclusive de generación de actividad económica para la región. Y fíjense ustedes, allá está la de Sitio Nuevo Magdalena, donde sus exportaciones aumentaron en el 111% y el PIB creció en el 15%. Tenemos la de Sofía,
en el Atlántico, cuyo PIB creció en promedio el 28% y sus exportaciones han aumentado en el 179%. En Galapa tenemos la de Puerto Tejada, en donde a pesar de todas las circunstancias que hay en el Cauca en este momento, tenemos una importante, y a pesar de la crisis del año 2020, la zona franca aumentó para que el PIB solo cayera en el 6% y mucho menos que en todos los municipios similares en donde cayó en el 15%, y la de La Gloria se sale en donde el crecimiento del PIB ha sido del 32% y se generan allá el 24% se genera allá el 24% del empleo productivo de la región. Muchas de ellas son autogeneradoras de energía. Muchas de ellas han trabajado y han sido muy activas en el desarrollo de actividad económico de las comunidades. Muchas de ellas están en este momento profundamente comprometidas con los temas de igualdad de género y la incorporación de mujeres. Se utilizan cada vez más, digamos, hay procesos de economía circular, cada vez más hay procesos de sostenibilidad relacionadas especialmente con los 7 parques ecoindustriales priorizados, en donde se está cumpliendo en este momento el 56% de la segunda versión del PEI, donde se espera llegar en el año 2028 a más del 80%. La verdad es que no son solamente, digamos, esa versión de los sitios en los cuales se pueden hacer cosas, digamos, muy competitivas y en donde se puede generar ese oasis de competitividad, sino que además tiene un inmenso impacto sobre la sociedad. En el caso de algunas de ellas, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que muy probablemente muchas de las fábricas o de las plantas que se ubicaron en las mismas, en esa región, no se hubieran ubicado en esa región si no hubiera sido por la presencia de las zonas francas. Sin la menor duda. Quizá la gente hubiera tomado una decisión distinta porque racionalmente probablemente no hubiera hecho demasiado sentido. Fíjense ustedes, cuando se habla de cuáles de ellas están implementando programas de mejora en eficiencia energética, el 49% están en ellas. Programas de gestión de residuos, el 89% están en ellas. Cuando se les pregunta si contratan personas en condición de vulnerabilidad, el 47% lo están haciendo. Programas educativos de salud o desarrollo social, el 71%, programas de inclusión y población vulnerable, el 36%. En realidad son muchas las cosas que genera un clúster de esta naturaleza y la presencia de un clúster de esta naturaleza en un país de regiones, donde a uno le pregunta a cada rato por qué uno no logra que eventualmente el sector industrial se ubique en un sitio o en el otro. Yo, por ejemplo, con frecuencia hablo de este tema. Cuando me tocó ir a negociar en su momento el paro armado del Catatumbo, una de las cosas que me decían a mí en el año 2012 era, ¿y aquí por qué no se ubica la industria? Y la verdadera razón por la cual no se ubica la industria allá es porque las condiciones de competitividad no dan para que la industria se ubique allá. Pero si hubiera habido condiciones de competitividad, ustedes pueden tener la plena seguridad de que allá hubiera terminado llegando a la industria y lo hubiera hecho muy rápido. Ahora, temas que pueden apoyar en la gestión pública a la posibilidad de que tengamos más zonas francas. Sin duda, la simplificación de los procesos de prórrogas. Este es un dolor de cabeza, señor director, permanente para nosotros. Y en eso, lo que puede hacer el Ministerio de Comercio, lo que puede hacer Hacienda, lo que puede hacer la DIAN, conjuntamente los tres, para poder hacer de esto un ejercicio de aprobación más o menos automático, más o menos sencillo, más o menos conocido. La normatividad aduanera y declaraciones anticipadas nos están generando una gran cantidad de costos. En este momento yo creo que hay formas, digamos, de hacerlo mucho más sencillo, hay formas de hacerlo mucho más eficaz. Hay que hacer, y esa es la oportunidad, y lo decía yo y lo hemos dicho muchas veces, si estamos pensando en el nearshoring, en el reshoring, en la relocalización, aquí tenemos unos sitios en los cuales la competitividad está bien definida, son unos clústeres, además con servicios públicos, con seguridad, con una gran cantidad de condiciones que pueden terminar siendo muy, muy útiles. Son, digamos, del estilo de las zonas industriales que, por ejemplo, se desarrollaron tan fuertemente en ciudades como Querétaro, en México. Deberíamos tener seguramente, y haría mucho sentido, crear incentivos para ampliar la cobertura de parques ecoindustriales. Y sin duda, el tema de la certidumbre. Nos hemos encontrado, llega un ministro que le gustan las zonas francas, llega otro ministro que no le gustan las zonas francas, llega un ministro que le gustan las zonas francas, llega el otro señor que no le gusta, aparece un columnista al que no le gustan, aparece otro columnista al que sí le gusta. Colombia tiene que tomar una decisión sobre esto. Y la decisión estaba tomada ya desde hace varios años porque hay billones de pesos invertidos en esas zonas francas. Entrar en este momento en esa discusión después de que el país le ofreció al sector que
aquí se podía hacer zonas francas, pues ya de alguna forma debería ser el resultado de una decisión de política pública que debería, sin duda alguna, ser respaldada y tener continuidad y funcionar, digamos, en forma natural y en forma continua. Ahora, desde el punto de vista portuario, Colombia tiene una facilidad portuaria, además creciente, muy notable. No hay la menor duda, Colombia ha venido generando muchos empleos directos, empleos indirectos, son el canal a través del cual se hace el 96% de las exportaciones de Colombia. Este es el número de facilidades que tiene Colombia en términos de instalaciones portuarias operativas. Fíjense ustedes, participa en cerca del 27% del comercio exterior colombiano, del comercio exterior colombiano como porcentaje del Producto Interno Bruto. Tenemos unas excelentes calificaciones de nuestras facilidades portuarias. Colombia si algo ha logrado, y es de los poquísimos indicadores en los cuales estamos arriba en las tablas. Colombia tiene puertos increíblemente competitivos, increíblemente eficientes, increíblemente operativos, con costos bajos, pero con operaciones que además funcionan rápidamente. Que por cierto, no era así en Colombia hace 30 años. Colombia tenía unos indicadores muy malos y durante los últimos 30 años han logrado hacer cosas magníficas. Y fíjense ustedes, cuando uno ve los diferentes puertos, cómo se ubican, en el caso, por ejemplo, de América Latina o el ranking mundial, bueno, aquí a pocos metros de donde estamos está el tercer puerto más eficiente del mundo. Y no es el único que es eficiente, porque cuando uno tiene un puerto eficiente, tiene otro eficiente, tiene otro eficiente, y al final lo que tenemos es un ecosistema verdaderamente notable a nivel mundial. Allá está el número de buques que han arribado a Colombia durante los últimos años. El año 2019 no lo hemos podido todavía igualar. La verdad es que tuvimos unos datos bastante mejores antes de la pandemia. Tenemos una diferencia todavía de 1.400 y tantos buques en términos de arribos. Las capacidades han venido mejorando y han venido mejorando por en varios tipos de carga, y ustedes tienen allá, fíjense ustedes, contenedores, lo que tenemos en carbón, en hidrocarburo, carga general, graneles sólidos, y por ciudades y por clústeres, el clúster de Barranquilla, el de Buenaventura, el de Cartagena. También hemos tenido problemas de certidumbre jurídica. Aquí tenemos un caso muy especial de alguien que tuvo un problema de certidumbre jurídica muy grande alrededor de un puerto en Buenaventura, que es parte de una discusión inmensa, demasiado política, afectando impresionantemente a un grupo que hizo una inversión y que está generando una gran cantidad de beneficios para Buenaventura. Por eso queremos nosotros hacer énfasis en la importancia que tiene también en este sector la certidumbre jurídica. No se nos olvide cómo es el modelo. Para que los puertos sean eficientes hay que invertir, y para invertir hay que tener los incentivos correctos, y uno tiene que saber que esa inversión que uno va a hacer es una inversión que le va a ser reconocida y que le va a generar rentabilidad. Y es verdad que son concesiones de la nación todos los puertos, y es verdad que para eso necesitamos saber cuánto dura la concesión, si habrá o no habrá prórrogas, si tenemos o no tenemos la posibilidad de estar en los próximos años. Si tenemos la posibilidad de estar en los próximos años, vamos a ser capaces nosotros de hacer más inversiones. Si no tenemos la posibilidad de estar en los próximos años, no tendría mucho sentido enterrarle dinero a una inversión. Y eso es cosa simplemente de sentido común y de razonabilidad financiera. Por ejemplo, este punto que aparece como punto 4, si uno lograra flexibilizar los contratos de concesión para que incluyéramos la posibilidad de hacer inversiones recuperables que no estén en los compromisos iniciales, seguramente vamos a tener incrementos en la competitividad de esas facilidades. ¿Por qué? Porque es que algunos de esos puertos fueron concesionados hace 10 o hace 15 o hace 20 años, y puede ser que inclusive tengamos tecnologías que no existían en ese momento. Puede ser que no tuviéramos facilidades, no hubiera inversiones que estuvieran a nuestro alcance en ese momento. Bueno, si tenemos forma de hacer esas inversiones, seguramente lo vamos a poder reconocer, y son inversiones que vamos a poder hacer. Que es un poco también esto que aparece aquí. En todos los sectores la velocidad de incorporación de la tecnología o de adopción de la tecnología es increíble, y vale mucho la pena que nosotros logremos incorporarla lo antes posible.
Quiero mostrarles este gráfico porque es muy diciente. Estas son las inversiones que se hicieron durante cada uno de los años. Y fíjense ustedes cómo estuvimos hasta el año 2016, unos niveles importantísimos de inversión y cómo cayeron. Cayeron a niveles realmente bajos. Estamos hablando, vean, 22 millones de dólares versus 511 millones de dólares que estuvieron allá en el pico de allá arriba. ¿Y a qué se debe? A lo que está allá. No a que Colombia no tenga comercio exterior, el comercio exterior ha venido creciendo. No a que no querramos tener mayor competitividad, somos muy competitivos. No a que no tengamos la decisión de inversión, no. Se han hecho una gran cantidad de inversiones cuando se ha podido porque se demostró en toda esa primera mitad de la década que se podía hacer. Y fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo. El año 2023 afortunadamente se logró una inversión de 229 millones de dólares y eso pues sin duda alguna fortalece fuertemente el sector, pero otra vez este año estamos hablando del 2024 de una cifra significativamente menor que es de 84,450. Tenemos una gran cantidad de retos y los retos están relacionados con eso que les estoy mencionando y con todo lo que les mencioné al principio. Todo el tema de la geopolítica, todo el tema de del geodiseño, del diseño geopolítico del comercio, todo el tema de cómo se van a dar los flujos logísticos, todo el tema de cómo se van a mover las cosas hacia un lado o hacia otro. Ahora, sin duda, hay una pregunta importante y una pregunta donde el Estado tiene mucho que decir y es cuáles son los incentivos para proyectos APP o de participación privada en el sector privado, en el sector portuario o también en el sector férreo o también en el sector de aeropuertos o también eventualmente en las carreteras. Tenemos y queremos avanzar en multimodalidad y en conectividad. Hay que simplificar los procedimientos de concesión y sin duda alguna la capacidad que tengamos nosotros de generar inversiones para poder hacer proyectos de infraestructura de aquí en adelante, pues va a ser la función que más nos va a definir qué tanta inversión se va a hacer en el futuro y esa es una conversación que debemos tener. No ha sido fácil, es la verdad, digamos, con el actual gobierno. Ha habido cosas que se han logrado hacer. Nosotros tenemos la sensación de que se ha perdido un dinamismo importante en términos de la capacidad que tengamos de poder apoyar estos proyectos, pero le conviene a todo el país. El mensaje que yo quiero dejar es, si uno lo hace bien, uno le multiplica por mucho las capacidades al Estado de hacer inversión en cosas que le tienen que interesar al Estado. Si uno lo hace bien, uno es capaz, entre todos, de poder mejorar ese nivel, que es un nivel para nosotros, un nivel de inversión no solamente, pero un nivel de competitividad tan importante. Ahora, en todo caso hay que decir que seguimos teniendo, y yo quiero terminar con esto, ya decirles que quiero decir que seguimos teniendo un costo logístico demasiado alto. Nosotros en este momento, cuando nos comparamos con el promedio de la OCDE, seguimos muy por encima en muchos sentidos. Tenemos que hacer un esfuerzo importante. En esto el modo carretero está generando, digamos, la mayoría de los costos. Para nosotros todavía en el sector logístico tenemos un costo demasiado alto. Ustedes ven allá los componentes del costo logístico. El transporte, que es el que aparece en el morado, que es el que está más arriba, fíjense como no solamente es alto, sino que hay sectores en los cuales es particularmente alto, en minería es muy alto. Por eso la aparición de nuevos proyectos, la aparición de alternativas férreas, la aparición de alternativas multimodales para nosotros son tan importantes. Y yo les diría que estamos llenos, digamos, de retos. Es verdad que yo resalto muchísimo, por ejemplo, un indicador el que hace Nidia Hernández de Colfecar, que es el indicador de bloqueos, que quizá todos ustedes lo han visto, lo publica permanentemente y nos encontramos con que realmente este es un tema en el cual debemos ponernos de acuerdo. Es verdad que en Colombia hay libertad de protesta, es verdad que todos debemos defender la protesta y que la protesta es base fundamental de la democracia, pero tenemos que poder operar. Lo que sucedió en el año 2021, que mucha gente habla de ello con gran orgullo, la verdad fue un inmenso costo, le significó un inmenso costo al país, le significó un inmenso costo al aparato productivo, a las familias colombianas. Mantengamos formas o creemos formas para poder generar, digamos, protesta que sea compatible con seguir de alguna forma produciendo, digamos, las cosas necesarias para nuestro país. Tenemos en este momento visos de una posible crisis energética en términos de abastecimiento. Se nos han venido aumentando los precios del gas porque estamos importando gas y el gas importado es significativamente más costoso.
Tenemos eventuales amenazas de desabastecimiento de combustible. La cadena logística en muchos casos se nos ha interrumpido. Se ha interrumpido, sí, señor. Y les diría yo, tenemos una gran cantidad de retos. Tenemos proyectos que están parados, tenemos proyectos que están lentos, tenemos proyectos que deberíamos estar en este momento ejecutando. Para Cartagena en particular, el tema del canal del dique ha sido el gran dolor de cabeza para nosotros. Nosotros no hemos sido capaces de sacar ese proyecto y la gente cree que ese proyecto o hay gente que cree que ese proyecto es un capricho de los cartageneros. No lo es. Es verdaderamente un tema no solamente ambiental tremendo, porque aquí termina llegando todo el barro que se produce, además en el río Magdalena y en el canal del dique, sino que termina generando unos problemas de competitividad muy grandes. Ese proyecto está suspendido otra vez. Y de verdad que la ciudad sí tiene que pedir que el proyecto del canal del dique salga otra vez y sea otra vez dinamizado. Y bueno, y tenemos todos esos proyectos que son tan importantes para nosotros. Bueno, este sector es la columna vertebral de la operación de Colombia. Es la columna vertebral de la operación del comercio exterior. Es la columna vertebral de la construcción de la balanza comercial, de la balanza de pagos, de las finanzas públicas. Este sector tiene retos internos y tiene retos externos. Este escenario que hemos construido, que ya se nos llenó, ya veo que ya no hay prácticamente ni dónde sentarse. Este escenario es el escenario para poder discutir realmente todos los retos que tenemos por delante y para eventualmente tratar de buscar que sea cada vez más eficiente y que sea cada vez más mejor contribuyente a que Colombia produzca prosperidad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por oírme. Ojalá estos 2 días sean días buenos. Gracias.